pasa? ¿No puedes dormir? Oh, lo siento. ¿Quieres que te lea un cuento de dormir? Sí. Ok, pues ponte cómoda, ¿ok? ¿Tienes suficientes almohadas? Tengo una extra si lo quieres. Sí. Ok. Ok, levanta la cabeza por favor. Así mismo. Ok, ya. Te puedes relajar. Sí, mejor. Ok, muy bien. ¿Quieres una frazada? Este es bien suavecito. ¿Quieres que te arrope? Ok. Ok, ya está. La última preguntita es si quieres algo de tomar. Sí, agüita, té, té. Tengo té de manzanilla, que eso te ayuda a relajar, ir a dormir. O tengo un Sleepy Time Tea, que es casi lo mismo, pero este sabe de caramelo. Sí, es mi favorito. Ese. Ok, te lo preparo ahora. Y cada paquete de té lleva un mensaje, algo positiva, pero es muy complicada de decir. eh, the purpose of life is to know yourself, love yourself, trust yourself, and be yourself.
descubres quién eres. Está escrito por Jacqueline Woodson y ilustrado por Rafael López. El arte es muy bonito, ¿no? Habrá veces en que entres a un lugar y no veas a nadie como tú. Quizás sea tu piel, tu ropa o los rizos de tu pelo. Habrá veces en que nadie entiende las palabras que salen de tu boca, esa hermosa lengua del país que dejaste atrás. Mi nombre es Rigoberto. Acabamos de llegar de Venezuela. Y como no entienden, la clase se llenará de risas hasta que la maestra todos acalle. Rigoberto, de Venezuela, repite la maestra tan suave y dulcemente que tu nombre y el día de tu que tu nombre y el de tu tierra suenan como flores que brotan al compás de las primeras notas de una canción. Habrá veces en que las palabras no lleguen. Tu voz, siempre segura, ahora apenas un susurro. Cuando la maestra pregunta, ¿qué hiciste durante el verano? Cuéntaselo a la clase. Fuimos a Francia, dice Sheila, o Keila, no sé cómo es. Sheila, Keila. Estas conchas son de una playa de Maine. Un niño llamado Jonathan sostiene un frasco lleno de diminutas conchas tan frágiles que pudieran convertirse en polvo en tus manos de viajes por emprender. Toda mi familia fue a la India, España, Carolina del Sur. Cada souvenir, un pequeño trofeo de un viaje, de viajes sin fin.
siesta y todos los libros que continuaste leyendo aun cuando ella ya se había dormido. Y en ese lugar donde nadie es como tú, fijarás la vista en tus manos vacías y te preguntarás: ¿y qué importancia tiene esto cuando los otros estudiantes cruzaron cielos y mares para llegar a otros lugares? Habrá veces en que el almuerzo que te prepare tu mamá sea tan raro o tan desconocido para otros que no pueden entender lo mucho que a ti te gusta. Incluso cuando sea tu amiga Naya la que arrugue la nariz y diga: ¿qué hay allí dentro? Y te preguntes cómo es posible que no vea el arroz debajo de la carne y el kimchi. Y te preguntes cómo es posible que no sepa que el arroz es el alimento que más se consume en el mundo. Habrá veces en que las varas de trepar sean muy altas, la carrera veloz y larga, un juego en el que en realidad nunca podrás jugar. No lo quiero en nuestro equipo. Puedes mirar, a lo mejor puedes jugar más tarde. Habrá veces en que el mundo te parezca un lugar en el que te encuentras completamente fuera de él. Y todo lo que te rodea es tu indiscutible valor, firme como el acero y listo, aunque aún no sepas para qué. Habrá veces en que entres a un lugar y no veas a nadie como tú hasta el día en que comiences a contar tu historia. Mi nombre es Angelina y pasé todo el verano con mi hermanita. Le dices a la clase, tu voz más firme ahora que unos minutos atrás, leyendo libros y contando historias. Y aunque no salimos de nuestra calle, fue como si viajáramos a todas partes.
ese es el día en que descubro